este tema acerca de afirmarnos para permanecer, afirmar nuestra identidad, afirmar lo que somos, y concretamente me refería pues a esta congregación y el lugar que ocupamos. Hoy inicio una serie de mensajes que pues yo esperaría que nos ayude también. Estos mensajes vienen a propósito del fin de año. Probablemente ustedes, como muchos otros, cada principio de año tenemos propósitos, buscamos nuevas metas, hacemos una revisión, una evaluación de lo que hemos alcanzado. Y entonces, en base a eso, yo les propongo ahora que meditemos con el tema apuntes para renovarnos. Apuntes así como direcciones, así como una forma de tomar nota. ¿Qué podemos hacer para renovarnos? ¿Renovar qué? En el contexto de la meditación anterior, nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestro lugar y lo que nosotros hacemos. Casi siempre cuando pensamos en el reino de Dios y en la iglesia y pensamos en hacer algo en la congregación, casi siempre nuestra mente se va hacia ministerios que tienen una cierta visión, un cierto lugar. Por ejemplo, pensamos en los hermanos del grupo de alabanza, un excelente equipo. Probablemente ustedes piensen en los ministros, también podríamos pensar en nuestros pastores, podríamos pensar en los maestros. Pero ¿y qué de las personas que no están en un ministerio como ese? ¿Qué de las personas que llamaríamos nosotros sencillas, personas que a lo mejor no están en la vista, en los reflectores, ¿verdad? Pero que creemos tienen un lugar importante en esta congregación? Porque San Pablo compara a la iglesia con el cuerpo y dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, cada uno de ellos tiene su función. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuántos órganos tenemos en el cuerpo. No son poquitos, ¿verdad? Y hay muchos órganos que ni siquiera los conocemos, que ni siquiera sabemos qué es exactamente lo que hacen. Hay muchos órganos que hasta que nos enfermamos o vamos al médico, ¿verdad? Nos dice, pues usted tiene un padecimiento y tal cosa, y entonces, mira, ni siquiera sabía que existía eso, ¿verdad? Hay unos con nombres muy extraños, muy raros, ¿verdad? Que hasta nos parece algo así medio chusco, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se preguntan en el cuerpo cuál es el occipucio, es una forma muy técnica, una forma muy clínica de llamarle a la nuca. ¿Sí? La región occipital es la región de atrás de la cabeza. Así que, bueno, pues si ustedes se lo preguntan ya lo saben, ¿verdad? Entonces hay órganos así que ni siquiera tenemos idea de qué son, cómo funcionan. Y cuando pensamos en cada persona que forma parte de esta congregación, es como un órgano del cuerpo, que a lo mejor no nos hemos fijado, pero esa persona juega un papel determinante en esta congregación. Es decir, todos y cada uno de los miembros de esta iglesia son importantes. Tal vez no nos damos cuenta cómo está esa importancia. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes no saben de una hermana de 86 años que vive en Guadalajara y que todos los días ora por esta iglesia. Se llama Virginia Gómez, es mi mamá. Y ahora que hablaba con ella me decía, salúdame a la iglesia porque yo todos los días oro por sus pastores y oro por la iglesia. Entonces, ya lo sabemos, ¿no? Pero hay muchas personas intercediendo por nosotros. Y esa intercesión, eso que esas personas hacen, en algún momento es determinante. Apuntes para renovarnos, para renovar nuestro espíritu, para renovar nuestra identidad, para renovar nuestro compromiso. Y quiero tomar como base para esta meditación esta referencia del Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versos 38 al 39. Dice: cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios,
y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Perdón, disculpen, es 36. Dice, en el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Panuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Son solo 3 versos que mencionan a una mujer que no volvemos a saber de ella, ni antes sabíamos de ella, pero que el evangelista Lucas se encarga de rescatar su nombre. Probablemente ustedes hayan escuchado la expresión héroes anónimos. ¿Quiénes son los héroes anónimos? Son estos que hacen verdaderas proezas, que hacen cosas muy grandiosas, que provocan hazañas increíbles, pero que nadie sabe quiénes son. ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué fue lo que provocó eso? Y en el mundo y en la historia hay muchos héroes anónimos. Hay una cantidad de gente que ha provocado cambios positivos, que ha hecho acciones portentosas, pero que por alguna razón mueren, desaparecen, quedan en el olvido, nadie sabe quiénes fueron, qué hicieron. Bueno, Ana no es precisamente que sea una heroína anónima, pero nada más tenemos una mención muy corta, muy parca. Esta referencia alude o habla del momento en que Jesús, el niño, ha nacido y es traído al templo para ser dedicado, para ser presentado. Habiendo pasado por el rito de la circuncisión, viene al templo a ser dedicado al Señor. Ustedes conocen muy bien este acto. Y antes, un hombre anciano, también una persona que no tenía un lugar importante en la congregación o en la historia, ha dicho algo de este niño Jesús. Ustedes lo pueden leer, capítulo 2, Evangelio según San Lucas. Pero luego el evangelista pasa a este punto. En el templo estaba una mujer muy anciana. Si de por sí en este tiempo las mujeres no tenían ningún valor, eran una especie de propiedad del marido y bueno, tenían sus funciones específicas en casa, pero legalmente, socialmente no tenían mayor importancia, mayor valor, mucho menos una anciana. Una anciana ya era alguien que estaba puesto así como aparte, ¿no? Porque ya no tenía absolutamente ninguna función, ninguna utilidad para la comunidad o para el pueblo. En el templo estaba esta mujer que era profetisa. Esta es otra cosa interesante porque para el tiempo del Señor el movimiento profético prácticamente había desaparecido. Ya no se reconocían personas que dieron los mensajes de parte del Señor a todo el pueblo, como los vemos en el Antiguo Testamento. Pero esta mujer era reconocida por alguien que transmitía mensajes de parte de Dios. Y luego nos da la información del evangelista. Se llamaba Ana y luego nos dice de qué familia era, la tribu de Aser. La tribu de Aser no era una de las tribus más prestigiadas o más honorables en el pueblo de Israel. Una tribu un poquito perdida por ahí en el territorio y todo eso. Su nombre es muy modesto. Bueno, esta mujer, Ana, cuando era joven estuvo casada durante 7 años. Ahora era viuda, tenía 84 años. Pero fíjense la característica que nos menciona el evangelista. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. No era cualquier cosa. Recuerdo que en algún momento aquí en la congregación realizamos un retiro que tenía como propósito buscar en oración la presencia del Señor, y todo el retiro consistía en ejercicios de oración. Y bueno, pues para mediodía ya casi estábamos agotados, porque entonces descubríamos que el ministerio de oración es uno de los más cansados que hay. No es cualquier cosa estar orando.
No es cualquier cosa estar buscando al Señor con todo propósito y con toda atención y con toda dedicación. Ustedes saben que una persona cuando no tiene mucha práctica empieza a orar y a los 5 minutos dice, pues ya no tengo nada más que decir, ¿verdad? Bueno, con la práctica va uno desarrollando esa capacidad de comunicarse al Señor, de abrir su corazón y bueno, mencionar todas estas cosas. Pues esta mujer se pasaba noche y día ayunando, orando y adorando a Dios. Así que se pueden imaginar ustedes cómo esta mujer desarrolló esa destreza, esa capacidad de comunicarse con el Señor, de hablar al Señor, de conocer al Señor, de conocer su propósito. Y si bien una mujer anciana no tenía ninguna importancia en la comunidad, no tenía ninguna importancia en la iglesia, ella recibió algo muy particular. Cuando Ana se acercó, después de que terminó Simeón de hablar, se acercó y entonces ella comenzó primero a alabar a Dios, a reconocer la grandeza del Señor y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que estaban esperando que Dios liberara a Jerusalén. Es decir, ¿cuáles eran los antecedentes, el conocimiento que esta mujer tenía del anuncio del Mesías, de la liberación de Jerusalén, de todos esos pasajes complicados que ella puso muy especial atención en estar esperando el momento cuando el Señor le dijera, aquí está ya el Mesías? Y esta mujer recibió esa revelación de parte de Dios. Y al recibir esta revelación, entonces se encarga algo así como de identificar a este bebé ante todos los demás. Ustedes están esperando algo extraordinario. Bueno, pues aquí está quien va a llevar a cabo esa tarea. ¿Quién hubiera esperado que una mujer insignificante, que una mujer que no tenía mayor importancia para la comunidad, ninguna importancia social, nadie hubiera volteado a verla siquiera, fue usada como instrumento del Señor para reconocer e identificar al Mesías? Tenemos el tema general de Dios con nosotros y estamos pensando, yo les invito, les convoco a meditar en lo que debemos ser en esta próxima etapa en la historia de esta iglesia. ¿Qué es lo que el Señor nos mueve a hacer? ¿Cómo empezar a pensar, a invocar el nombre del Señor y a decirle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga ahí? ¿Cuál es el lugar que tú me tienes preparado para que yo colabore ahí? Y recuerden ustedes, en el reino de Dios, en la iglesia, no hay lugares insignificantes, no hay funciones pequeñas, no hay acciones que alguien haga y que diga, no, pero pues esto no es tan significativo, ¿verdad? En todas las cosas que se hacen en el reino de Dios son muy, muy importantes. Déjenme platicarles este tipo de anécdotas que se componen precisamente para valorar esto. Dicen por ahí que un gran predicador estaba en su congregación, todos lo reconocían como un extraordinario predicador, un extraordinario líder. Él era famoso, tenía mucho prestigio, y en esa congregación había precisamente una ancianita, y esta ancianita lo único que hacía era orar. Y un buen día los dos murieron y fueron a la presencia del Señor, y cuando el Señor los recibe, le da al pastor, a este predicador, a este hombre tan famoso y tan reconocido, un galardón pequeño. Y a esta mujer ancianita insignificante le da un galardón muy grande. Y entonces el pastor se queda así como extrañado, sorprendido. Y dice, Señor, perdón por lo que te digo, pero ¿por qué a mí un galardón tan pequeño y a ella un galardón tan grande? Y el Señor le dice, porque sin esta mujer tú no estarías aquí. Así que imagínense ustedes lo que les debemos a estos hermanos, estas hermanas que no están presentes a lo mejor hoy entre nosotros, pero que nos tienen presente en su oración y que están rogando por nosotros y que están defendiéndonos de esa manera, con esa cobertura de intercesión.
todo lo que les debemos a ellos, todo lo que les debemos a ustedes. Porque bueno, ustedes pueden pensar, no, los pastores están más cerca del cielo y ellos ahí, el Señor los oye. Miren, somos seres humanos y estamos a la misma distancia. Y por eso les decimos, el Señor utiliza a cada persona como instrumento y no hay funciones insignificantes, no hay funciones pequeñas. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si bien los dones son diferentes, los ministerios son diferentes, las funciones son diferentes, finalmente todas tienen la misma importancia. Por eso les hablaba de los órganos del cuerpo. Hay veces que esos órganos del cuerpo, medios desconocidos, medios extraños, tienen funciones vitales, que si fallan esos organitos, se deshace un desastre en todo el cuerpo. Bueno, en el cuerpo de Cristo necesitamos la acción, la iglesia necesita la acción decidida de cada persona, de cada uno. De tal forma que el don que el Señor le ha dado lo pueda llevar adelante y pueda pensar entonces en lo importante que es cada uno en esta congregación. Nosotros podemos tener muchas metas, podemos tener muchos objetivos. Nosotros podemos ocuparnos de planificar, de estrategias, podemos llenarnos de muchas cosas, ¿verdad? De mucho ánimo y todo eso, pero con mucha frecuencia de quien depende todos esos planes y todos esos sueños, evidentemente del Señor en primer lugar, pero de quien se anima a llevar adelante esto. Tal vez ustedes no lo sepan, pero en muchas ocasiones el maestro, el músico, el predicador, el pastor, es decir, las figuras que están visibles y adelante pasan por circunstancias tan complicadas que cuando esa persona sencilla, cuando esa persona que aparentemente no tiene un lugar predominante en la congregación se acerca y nos da una sonrisa y un abrazo y nos dice: estoy orando por ti, algo pasa dentro de nosotros y decimos: gracias, Señor. Gracias porque tú sigues estando accesible y presente entre nosotros. Cada uno de ustedes tiene un lugar extraordinario. Pero no solamente es el reconocimiento de lo que nosotros estamos haciendo y la posición que tenemos, sino también de ese ánimo, sino también de esa emoción de decir a dónde nos estamos encaminando en esta próxima etapa. Ya se ha dicho hasta el cansancio, todos estos acontecimientos de estas 3/4 partes del año nos tomaron sorprendidos, nos paralizaron prácticamente. El domingo comentábamos acerca de, cómo hemos estado todo este tiempo afectados de esa manera. En más de algún momento no supimos reaccionar, porque pues esto era tan novedoso, tan extraño, que buscábamos una forma, buscábamos otra, pero nos vimos afectados como iglesia y ustedes lo saben. La afectación más importante no tenía que ver con lo material, con la economía, con la asistencia aquí, sino con ese ánimo espiritual que se renueva cada vez que nosotros nos reunimos, que se renueva y que se reanima cada vez que estamos juntos y que sabemos unos de otros. Y entonces, al estar separados y al no saber unos de otros, ese ánimo espiritual en muchos decayó. Y tal vez les parezca cosa menor decir, pues ¿qué importa si se reúnen o no se reúnen? Pues fíjense que importa mucho. Porque cuando uno se empieza a desanimar, se empieza a confundir. Y es muy fácil que tome decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque la presencia unos de otros aquí, yo creo que ustedes ya lo saben, pero es muy importante. Marca esa influencia en nosotros. Sus hermanos en la fe, sus amigos, actúan como esas figuras de autoridad moral ante la cual nosotros vamos normando nuestra conducta. Y cuando esto no es así, entonces nos confundimos y es muy fácil extraviarnos, es muy fácil tomar decisiones equivocadas porque hemos tomado distancia y no estamos presentes en esto.
Por eso, cuando pensamos entonces en estos apuntes para renovarnos, yo les sugeriría que ustedes buscaran o tomaran nota. ¿Qué necesitamos para ejercer de mejor manera ese ministerio, ese don que el Señor nos ha dado? Si es el de la oración, excelente. Si es el de la intercesión, excelente. Si es esa comunicación de ánimo unos a otros. Si usted es de esas personas que le encanta mandar un mensaje, estar al tanto, llamar, acompañar a alguien, algún grupo aquí en la congregación, si usted es de las personas que colaboran o con el ministerio de niños, el ministerio infantil, o con los juniors, con los jóvenes, cualquier acción que usted sabe que hace y que ejerce una influencia en la congregación, ¿por qué no empieza a apuntar cómo le gustaría que fuera esta próxima etapa? Ciertamente seguimos limitados, pero ¿será que no tengamos la creatividad de superar esto? ¿Será que si decimos, bueno, pues está la situación muy crítica, no nos vamos a reunir? ¿Será que por eso nos vamos a paralizar espiritualmente? ¿Será que el cuerpo de Cristo se va a detener y ya no va a seguir avanzando? Porque de usted y de mí depende eso. Entonces necesitamos ser tan creativos para decir, muy bien, no puedo ir, pero puedo llamar. O a lo mejor llamo y no me contestan, pero puedo dejar un mensaje. A lo mejor no podemos tener una reunión grande, pero nos reunimos por Zoom o por la plataforma que sea. El punto es no dejar de congregarnos, no dejar de reunirnos, no dejar de mirarnos, no perder el contacto unos de otros. Un contacto que a estas alturas es vital. Cualquiera que haya pasado por este contagio sabe que uno de los efectos más frecuentes en esto es el desánimo, es el temor. Y ahí es precisamente donde cobra importancia esa palabra, donde cobra importancia esa figura de decir, estoy contigo, estoy orando contigo, te estoy acompañando en esto. Ya sabes lo importante que eres para mí. Es curiosísimo, es interesantísimo el efecto que hace el cariño, el amor entre nosotros. Sabernos amados, híjole, es así como el máximo privilegio, ¿no? Es lo más que podemos aspirar. ¿Qué otra cosa podemos aspirar a sentirnos amados? A sentirnos importantes para alguien. Y entonces cuando se los hacen sentir, cuando se los demuestran a ustedes, nuestra vida cobra sentido. Recuerdo que en algún momento meditábamos sobre esto, de decir, mucha gente se ve muy afectada porque todo esto de repente hace que su vida pierda sentido. Si me voy a morir mañana, pues entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué como? ¿Para qué me emociono? ¿Para qué me animo? Si ya sé lo que va a pasar. Pero cuando estamos en la congregación, con los amigos, con los hermanos, pues lo menos que podemos decir es, bueno, no va a ser tan fácil que la muerte me lleve, ¿eh? Yo voy a hacer mi parte. ¿Sí? Y será la enfermedad que sea, pero decimos, no nos vamos a dar por vencidos tan fácil. Y si finalmente el Señor tiene en sus planes recogernos, entonces ustedes y yo sabemos que tenemos una mejor mansión allá con Él. Pero nuevamente, cuando construimos esto aquí en la comunidad, cada acción tiene sentido, tiene importancia, es de capital importancia para nosotros. Y eso hace una extraordinaria diferencia. ¿Qué será lo que usted puede hacer de mejor manera en la próxima etapa de esta congregación? Ante los planes, ante los proyectos, que usted conozca y que vea cómo será renovarnos. Ustedes saben que la palabra renovar significa restaurar como nuevo. No es que sea nueva, sino como nueva. Se renueva un carro, se renueva una casa, se renueva una cantidad de cosas. Quiero decir, no son nuevas porque no se tira a la basura y se trae otro. Eso no es renovar, eso es cambiar. Pero se renueva algo que empieza a envejecer, que empieza a perder sus funciones, y entonces se restauran esas funciones, y entonces ese mismo objeto, esa misma cosa se renueva. Bueno, pues también nuestra vida se renueva.
Y ustedes sabrán la cantidad de referencias bíblicas que hay al respecto hacia esto de la renovación. Y todos estos incidentes, todos estos acontecimientos que nos han amenazado de muerte, cuando sabemos que entonces no logró su objetivo la muerte en nosotros, entonces nos sentimos como renacer, que eso es renovarnos, que eso es precisamente entender esa extraordinaria oportunidad que el Creador nos da, no de seguir siendo los mismos, no de seguir haciendo lo mismo, sino de ser mejores, de ir más allá de donde habíamos llegado. De entonces sí, cada acción, cada cosa cobre toda la importancia que puede tener. Y eso, como les decía, depende de cómo renovemos nosotros nuestra posición, nuestra pertenencia, nuestro acompañamiento en esto. Sería increíble si cada uno tomara nota de decir qué se propone hacer en la iglesia en esta próxima etapa. ¿Con qué le gustaría colaborar, cooperar a la salud espiritual de sus hermanos? A el ánimo, al entusiasmo. ¿Qué se propondría usted a hacer? ¿O cree que no puede hacer nada? Por eso me llamó mucho la atención el caso de esta mujer. 84 años, viuda, mujer. Digo, en ese tiempo pues no era importante, ahora afortunadamente mujeres y hombres tenemos la misma importancia, pero en aquel tiempo no era así. Pero esta mujer hizo una extraordinaria diferencia. Ni siquiera Simeón se atrevió a hablar de la liberación de Jerusalén. Ese es un tema político, este es un tema estratégico, este es un tema peligroso, subversivo, difícil, pero esta mujer asumió el atrevimiento y entonces habló de la liberación de Jerusalén. Este era el Mesías que iba a encabezar esta acción del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una posición aparentemente insignificante, que no implica nada, pues ¿qué podía perder Ana? ¿Qué podemos perder? ¿Sí me explico? Y entonces lo que queda es avanzar, atrevernos a decir lo que otros no se atreven a decir. ¿Qué tenemos que hacer en esta iglesia? ¿Cuáles son las observaciones que usted hace que dice, no, es que hace falta que hagamos esto, hace falta que hagamos aquello, sería bueno si ocurriera tal cosa? Pues a lo mejor el Señor está hablando y le está diciendo, ¿por qué no encabezas tú el esfuerzo? ¿Qué son las cosas que usted anotaría? Y usted podría decir, yo creo que el Señor me está llamando la atención para que yo haga esto. ¿Cuál sería esa aportación de usted? ¿Cómo renovaría su lugar aquí en la congregación? Porque a lo mejor usted piensa que nadie lo ve, que pues nadie habla de usted, no llama mayormente la atención, pero como vimos en esta mujer, alguien que tal vez nadie veía, el evangelista se dio cuenta de su caso, se dio cuenta y la inscribió en la historia, pasó a la historia. Ustedes y yo estamos escribiendo historia. Ustedes y yo estamos escribiendo la historia de esta congregación. Y algún día alguien va a hablar de nosotros aquí. ¿Qué va a decir de nosotros? Bueno, pues eso que usted se inspire, yo le invito. Apunte, tome nota. ¿Qué le inspira el Señor que haga? ¿Cómo le dirigiría el Señor para que usted renueve su lugar y su función en esta congregación? Les invito a que incline su rostro ahí donde está y hagamos esta pregunta al Señor. Consultemos al Señor mientras somos ministrados por nuestro equipo.